Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de la octava de Pascua, este viernes también de gozo, que no se hace abstinencia de carne. El resto de los viernes se hace abstinencia de carne. Como es solemnidad y forma parte de la octava de Pascua, se omite esa penitencia. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo a que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque solo estaban a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de la octava de Pascua. El texto nos presenta a los apóstoles con Pedro. Algunos de los apóstoles están en el mar de Tiberíades o mar de Galilea, también conocido. Pedro los invita a pescar y ellos están toda la noche pescando y no consiguen pescar nada. El primer dato del texto del Evangelio nos indica algo que podemos sacarle provecho espiritual. Difícilmente podemos hacer algo que no tenga a Cristo en el centro o que Cristo no esté presente. Los apóstoles salen a pescar. En los apóstoles está representada todas nuestras actividades apostólicas, incluso la iglesia, la barca, Pedro, los apóstoles, pero sin Jesús no pueden hacer nada. Esto también nos puede pasar a nosotros. Esto le sucedió a los apóstoles. Estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pudieron pescar nada. Dice el texto que al amanecer, ha pasado toda la noche, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Recordemos el texto de los discípulos de Emaús, recordemos a María Magdalena, que Jesús se le aparece y ella cree que es el cuidador del huerto. Jesús tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, y por eso hace falta la fe para descubrir en Él al Mesías, al Redentor. Los apóstoles tampoco se dan cuenta de que Jesús es el que está en la orilla. Y Jesús dice: ¿qué les dijo? Muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Claro, ¿qué iban a tener si habían estado toda la noche y no habían podido pescar nada? Entonces Jesús les dice: tiren la red a la derecha y encontrarán. Jesús desde la orilla les pide a los apóstoles que tiren la red a la derecha. Y los apóstoles obedecen. No lo conocen, no saben quién es, pero hacen caso. Dice que la red se llenó tanto de peces que
no podían arrastrarla. Y en ese momento, dice, el discípulo al que Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿quién es el discípulo al que Jesús amaba? En muchos pasajes sale esto, el discípulo al que Jesús amaba. En la última cena, el discípulo al que Jesús amaba estaba cerca de Jesús y Pedro le dice, pregúntale quién es el que lo va a traicionar. Bueno, acá nos dice lo mismo el texto del Evangelio. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. El primero que reconoce a Jesús es San Juan Evangelista. Ya le habíamos dicho y lo habíamos comentado que es el único discípulo que está al pie de la cruz. Es el único discípulo que no se escandaliza. Es el discípulo casto, el discípulo virgen, el discípulo que le entregó su corazón al Señor, que le entregó su vida. Y como entregó su vida, fue capaz de estar al pie de la cruz. Fue capaz de acompañar al Maestro. El cardenal Newman, en uno de sus sermones sobre el anticristo, tiene un comentario muy interesante. Vieron que, dice el texto de la Sagrada Escritura, que al fin de los tiempos, cuando venga el anticristo, seducirá a muchos cristianos y muchos cristianos irán tras él. Así dice el texto de la Escritura. Y el cardenal Newman, hablando de esto, dice, ¿quiénes serán esos cristianos que van a ser seducidos por el anticristo? ¿Y por qué Dios permite que sean seducidos y vayan tras los pasos de este impostor? Dice el cardenal Newman que son aquellos que no han sabido configurar su vida con la cruz de Cristo. Y como no han sabido configurar su vida con la cruz de Cristo, es decir, no supieron tomar la cruz de cada día y seguir los pasos de Jesús, Dios va a permitir que en el momento en el que aparezca el anticristo sean seducidos por él y vayan tras él. Juan es el discípulo que ha amado entrañablemente a Jesús, es el discípulo que no ha desviado su corazón del Maestro, y por eso el Señor le concede esta gracia tan grande, en primer lugar, de estar al pie de la cruz, de acompañar al Señor, de recibir a su madre como el tesoro más precioso de toda su vida, y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Y es el discípulo capaz de reconocer al Mesías, de reconocer al Salvador, de reconocer a Jesús. Sus ojos puros, sus ojos llenos de fe, son capaces de verlo. Esto es lo que nosotros tenemos que rescatar de este Evangelio. Jesús, que sigue animando a los apóstoles para reconfortarlos, para sostenerlos, también le da su gracia a cada uno de manera particular. Juan tal vez se presenta para nosotros como una invitación, a pesar de nuestras miserias y nuestros pecados, de amarlo cada vez más. El texto culmina que cuando llegan a la orilla, Jesús ha preparado el fuego, está esperándolos, traigan algunos pescados. Pedro va, saca 153, varios padres de la iglesia juegan con este número, que significan los sacramentos, los preceptos, las virtudes, no es un número tampoco al azar. Lo cierto es que Jesús se muestra cercano, está con los apóstoles, ha preparado aquello que hace que sea una gran familia, y así es nuestra vida con el Señor, una familia. Jesús también es capaz de preparar y disponer todo lo necesario para que compartamos con Él, pero depende de nosotros el acercarnos a Él. Él siempre nos aguarda, Él siempre nos llama, pero hay que escuchar su palabra. Los apóstoles escucharon, tiren la red a la derecha, hay que escuchar la voz del Señor, hacer lo que nos pide y después ser capaces de reconocerlo. Cuando Pedro escuchó que Juan le dijo, es el Señor, dice que se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua, a pesar de que lo había negado, a pesar de que había traicionado a su amigo. Pedro lo ama entrañablemente al Señor, y sabe que el Señor lo va a perdonar, y por eso va presuroso a su encuentro, quiere estar con Él. Así tiene que ser también nuestra vida. Que en este día viernes, de esta semana de Pascua, de la octava de Pascua, también sepamos descubrir estos hermosos ejemplos que nos deja la Sagrada Escritura, en las cuales muchos nos identificamos, y que sea como una parte que nos aliente a vivir más profundamente nuestra fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.